Mucho antes de la Navidad, mucho antes de los villancicos y las luces, el solsticio de invierno ya era un momento sagrado. Para los pueblos precristianos de Europa, el solsticio no era una fiesta, era un umbral. La noche más larga del año marcaba el punto en el que el sol parecía detenerse, debilitarse y casi desaparecer. Durante esos días se creía que el mundo entraba en un estado frágil, donde el orden habitual se suspendía y lo invisible podía acercarse. El invierno no era visto como algo simbólico, sino como una fuerza real, peligrosa y capaz de traer hambre, enfermedad y hasta muerte. Por eso el solsticio se vivía con respeto, con rituales y en silencio. No se celebraba la luz, todavía, se esperaba. Con la llegada del cristianismo, estas creencias no desaparecieron, se adaptaron. El solsticio fue absorbido por la Navidad. Las antiguas vigilias se transformaron en fiestas religiosas y muchas figuras del invierno cambiaron de nombre o de forma, pero bajo esa nueva capa, las ideas antiguas siguieron vivas. Durante la Edad Media, se creía que esta época era en la que el invierno observaba de cerca a los humanos, y en este contexto surgieron relatos sobre espíritus del invierno, no uno solo, sino varios. Hoy quiero que hablemos de tres de ellos, tres presencias que, según el folclore antiguo, caminaban en estos bosques cuando el sol parecía más lejano que nunca. Acompáñame, porque el invierno no solo trae frío, también trae memoria. Quizás es primera vez que nos encontramos. Soy Dani y esto es Susurros de un alma errante. Bienvenido a la edición especial de Solsticio de Invierno 2025. La primera historia que quiero contarte hoy ya no es de origen 100% alemán. Su origen viene de Islandia, pero en algunas regiones de Alemania también se introdujo estos personajes. Cuando el solsticio de invierno se acercaba, las montañas dejaban de estar vacías. Desde lo alto bajaban, no uno, sino varios. Los llamaban los chicos del Yule o los Yule Lads. El nombre puede ser engañoso. Uno podría imaginar duendes o seres simpáticos, pero no lo eran. No traían regalos y no buscaban celebrar, y ciertamente no venían a traer felicidad. Eran figuras del invierno, del frío, del hambre, y disfrutaban del miedo y del caos. Esperaban las noches del Yule para meterse en las casas y sembrar terror. En los relatos más antiguos se decía que los Yule Lads no eran del todo visibles. La mayoría de las veces se manifestaban dentro del hogar como poltergeist, como presencias invisibles, como visitantes no deseados. Comenzaban robando pequeñas cosas. Desaparecían la poca comida de los aldeanos, objetos se rompían o caían al suelo sin explicación. Las puertas se cerraban solas. A veces empujaban a quienes habitaban en la casa. En los inviernos especialmente duros, se regocijaban intentando provocar pequeños incendios en las piezas o en la cocina. Observaban, espiaban y por las ventanas golpeaban las puertas a medianoche, solo para ver el sobresalto de quienes dormían. Por eso, como protección durante los días previos al solsticio, la gente limpiaba y ordenaba sus casas con extremo cuidado. Todo debía estar en su lugar, nada fuera de orden que pudiera llamar la atención de los chicos del Yule. Una de las leyendas que se cuenta como advertencia en estas fechas es la de Klaus, un campesino desordenado que había perdido a su esposa un par de meses antes de diciembre. Klaus nunca había creído en las historias de los chicos del Yule. Su esposa, en cambio, sí.
y siempre se había preocupado de dejar todo perfecto antes del solsticio. La noche más larga del año llegó, y Klaus se fue a dormir sin ninguna protección ni preocupación en su mente. A mitad de la noche, el sonido de libros cayendo desde la estantería lo despertó de golpe. Luego escuchó risas sobre el techo, risas en la cocina. Se levantó y comenzó a buscar de dónde venían. Las puertas se cerraban tras de él. Cuando giraba la cabeza, el macetero caía desde el otro lado de la habitación. El hombre gritó que se detuvieran, y quien fuera que estuviera haciéndole esa broma, que lo dejaran dormir, o habría consecuencias. Todo quedó en silencio, hasta que volvió a meterse en la cama. Klaus, al cerrar los ojos y darse media vuelta, sintió como alguien le soplaba en el oído. Saltó de la cama gritando y salió de su casa furioso. Esa fue la primera noche de los Yule-lads dentro de su hogar. Durante el día los sonidos continuaban, aunque con menos intensidad, pero los golpes, los susurros y las risitas seguían viviendo con él dentro de la casa. Las noches eran peores. Klaus ya no dormía. Esto fue así durante semanas. Un día los ruidos cesaron, pero entonces comenzó a ver en lo alto de las colinas figuras pequeñas, parecidas a niños, observándolo, riéndose. Aunque los Yule-lads habían abandonado la casa hacía semanas, cada ruido hacía que el corazón de Klaus se le saliera del pecho. Cada brisa de viento lo hacía gritar. No volvió a tener un día tranquilo en mucho, pero mucho tiempo. Esta historia se transmite por generaciones, para recordar que lo peor no es que los Yule-lads entren a tu casa por un tiempo. Lo peor es lo que ocurre después, porque los chicos del Yule no castigan de inmediato. Ellos aprenden tus hábitos, tus miedos, y vuelven una y otra vez, cada solsticio, hasta dejarte en un estado mental deplorable, roto y siempre vigilante. Los Perchten y Frau Perchta. En el folclore alemán se decía que el invierno no comenzaba de golpe. Primero observaba. Existía un tiempo entre el solsticio de invierno y la llegada del año nuevo, noches que no pertenecían del todo al año que moría ni al que estaba por nacer. Se les llamaba las noches sin tiempo. Este era un periodo donde los Perchten aparecían. No eran criaturas solitarias ni visitantes aislados. Los Perchten venían en procesión, bajaban desde las montañas como los chicos del Yule. Atravesaban el bosque, cruzaban las aldeas y pasaban frente a las casas sin detenerse, sin llamar a la puerta, sin preguntar nada, solo pasaban. Se decía que su función no era castigar, sino revisar. Medían el respeto por el invierno, por las tradiciones antiguas y por el equilibrio del hogar. Ellos revisaban el orden. Si se escuchaban campanas, cencerros y cadenas, la única regla era clara: jamás sigas el sonido, jamás te unas a su procesión. Quienes lo hacían no volvían igual. Algunos regresaban enfermos, otros distintos, como si algo se hubiese quedado atrás, porque la procesión no avanzaba hacia ningún lugar humano. Se movía entre mundos y entre lo que es y lo que ya no. Hay relatos que hablan de siluetas, de figuras peludas con formas apenas humanas. Otros hablan solo de sombras, y en algunos nada más que el sonido avanzando lentamente frente a sus casas. Los Perchten no se llevaban a nadie, tampoco atacaban, ni decidían el destino final, pero a veces algo quedaba en las casas de quienes no estaban a la altura. Algo cambiaba dentro, una sensación extraña, difícil de explicar. Después de su paso, el miedo no había terminado, porque en esas mismas noches, sin tiempo, ella podía aparecer. La llamaban Frau Perchta. A diferencia de los espíritus de la procesión, ella no bajaba en grupo ni recorría aldeas enteras. Iba directo a los hogares. Siempre revisaba el cierre del año, el orden de la casa y sobre todo el trabajo inconcluso.
En muchas regiones se decía que buscaba el telar, el tejido, porque hilar no era solo una tarea doméstica, era una forma de mantener el mundo unido mientras el sol estaba ausente. La gente de los pueblos contaba una historia una y otra vez, la de la mujer que había quedado sola antes del solsticio. El invierno había sido especialmente duro y el cansancio crecía día a día. Cuando llegaron las noches posteriores al solsticio, dejó su tejido a medio hacer y permitió que el desorden se instalara en su casa. Se confió. Nunca había oído de alguien visitado por estos espíritus. Pero 2 noches después del solsticio fue visitada. Siguió con vida, pero todos decían que no era la misma. Algunos afirmaban que se enfermó y jamás volvió a salir de la casa. Otros que su mente se quebró lentamente. Los relatos más antiguos decían algo peor, que esa noche Frau Perchta había abierto su abdomen y lo había rellenado con paja y piedras, tal como se hace con los sacos que ya no tienen función. Frau Perchta no se regía por crueldad, sino por corregir aquello que ya no estaba como debía. Tampoco dejaba regalos a quienes mantenían todo en orden, solo permitía que el invierno continuara sin agravarse. Y si incluso después de eso el equilibrio no se restauraba, otras figuras del invierno se encargarían de hacerlo. Krampus. En el folclore alemán y alpino, Krampus aparece principalmente en el sur de Alemania, Austria y los Alpes. Su origen es anterior al cristianismo, como una figura ligada al invierno, al castigo y a la disciplina. Con el tiempo esta figura fue absorbida por la tradición cristiana y asociada a San Nicolás. Así se formó una dualidad muy clara. San Nicolás era quien premiaba a los niños que se habían portado bien durante el año, entregando regalos y bendiciones, y Krampus, en cambio, quedaba ligado a otra cara del siglo, la disciplina, el castigo para quienes no cumplían con las normas. A partir de ahí, el folclore comenzó a transmitir distintas versiones sobre qué es lo que Krampus le hacía a los niños. En algunas historias se decía que Krampus golpeaba a los niños con varas de abedul, un árbol común en la región. Este castigo no era simbólico, sino físico, y tenía como objetivo marcar al niño como alguien que había sido visto y señalado. En otras versiones se contaba que Krampus se llevaba a los niños en una canasta o en un saco. Lo que ocurría después no siempre se explicaba. En muchos relatos los niños no regresaban. Se decía que eran llevados a las montañas, directamente al infierno. Existen también versiones más antiguas y mucho más duras. En ellas, Krampus castigaba de otra forma más extrema, arrojando a los niños al agua congelada, abandonándolos en el bosque o arrastrándolos fuera del pueblo. Estas historias no se contaban con detalles. Bastaba con saber que el castigo había ocurrido. Se hablaba, por ejemplo, de un niño llamado Hans. Hans no obedecía y era grosero, robaba de vez en cuando y dejaba a otros hacer el trabajo que a él le correspondía. Los adultos lo advertían, pero nada cambiaba. La noche en que Krampus pasó, se escuchó un grito desde la habitación donde Hans dormía. Cuando la familia entró, Hans ya no estaba. En el suelo de madera se veían marcas profundas de uñas. Iban desde la cama hasta la entrada de la casa. Afuera, sobre la nieve, se distinguía el rastro de algo pesado que había sido arrastrado en dirección al bosque. De Hans no se volvió a hablar. Estas historias no se contaban para entretener. Formaban parte de una tradición dura, propia de una época en la que el invierno era una amenaza real y el orden debía mantenerse a cualquier costo. Por eso, en el folclore antiguo, Krampus no era un monstruo aislado, sino la última consecuencia dentro del ciclo de invierno. Los espíritus del invierno no eran monstruos, no eran tampoco inventados al azar, eran advertencias, formas de explicar a través del miedo algo que no siempre podía decirse de otra manera.
Hay muchas de estas tradiciones que siguen vivas. Aún se realizan las procesiones de los Perchten, aún existen las corridas de los Krampus, y cada invierno en distintas regiones de Alemania aparecen mercados navideños inspirados en la Edad Media, donde mezclan luces, maderas, fuego y figuras antiguas. En estos desfiles no solo se ven los Perchten y los Krampus, también aparecen otros seres del invierno, como los elfos de la nieve, figuras animales, brujas, presencias que siguen recordando este mundo antiguo. Tuve la oportunidad de ver una de estas caminatas de los Perchten y es algo realmente impactante. Visualmente es fuerte, incluso se podría decir un poco aterrador. Personas completamente cubiertas de pelos, con máscaras talladas a mano, hechas para asustar, avanzando juntas, con el humo rodeándolos, antorchas encendidas, el sonido de los cascabeles, cencerros y campanas, todo resonando al mismo tiempo, llenando el aire. Es una experiencia intensa, bonita sí, pero también inquietante. Tal vez por eso estas tradiciones no desaparecen, porque hablan no solo del pasado, hablan de los frágiles que seguimos siendo frente al frío, a la oscuridad y el tiempo. Y porque en el fondo el invierno sigue siendo un recordatorio de lo poco que controlamos. Soy Dani y esto es Susurros del Alma Errante. Gracias por quedarte hasta aquí al final. Te pido por favor que me dejes un comentario, un like, que me estés siguiendo en las redes sociales para poder hacer que este canal crezca cada vez más. Muchas gracias y que tengas un lindo fin de año y cuidado, no te vaya a visitar algún espíritu del invierno y no estés preparado.